Hoy en el recuento, Xiaomi lanza su tienda en línea en Amazon. Te contaré qué productos tienen. Además, Apple vuelve al primer puesto como la empresa más valiosa del mundo. También te presento todos los integrantes de la nueva familia Moto G7. Además, Vivo presentará un smartphone con cámara oculta. Y para terminar, te hablo de novedades en Instagram y Facebook. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos listos ya aquí en el recuento para seguirte informando de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Si no estás suscrito, siempre me gusta recordarte que lo hagas para que así no te pierdas ningún nuevo video. Pero antes de irnos con las noticias, vamos a revisar los resultados de la encuesta que te hice en el video pasado. Te pregunté ¿qué te parece el número de emojis actualmente? Si crees que son pocos, suficientes o ya son demasiados. La mayoría de personas todavía quiere ver más emojis. Algunos sienten que falta uno que otro emoji para completar su lista perfecta. Entonces creo que todavía los diseñadores tendrán bastante trabajo. Pasemos a la primera noticia. Viene nada más y nada menos que de Xiaomi, y en este caso una alianza que ha hecho con Amazon para establecer su pequeña tienda en línea dentro de Amazon. Así que será el distribuidor oficial en este caso. Así que si quieres ir exactamente a esa tienda, puedes ir al link que te dejo en la descripción, ya que como sabes en Amazon hay varios vendedores. Así que si tú buscas algún dispositivo de Xiaomi, es probable que te encuentres con varios vendedores, y si quieres adquirirlo con el oficial, te dejaré el link por aquí abajo para que puedas ir a ver los productos. Tienen alguna variedad interesante. Por ejemplo, tienen el Mi Box S, también tienen algunos audífonos y también unos relojes inteligentes. Incluso tienen por ahí su scooter y por supuesto algunos celulares, además de mochilas, audífonos y más cosas. Así que parece que Xiaomi sigue extendiéndose en el país, ya que no solamente está abriendo tiendas físicas, sino también está abriendo tiendas en línea. Por ejemplo, dentro de Amazon también tiene su propia tienda dentro de Mercado Libre. Entonces parece que Xiaomi está invadiendo poco a poco todo y cada vez trae más productos, porque como sabes no solamente vende celulares, sino también incluso vemos mochilas ya a la venta aquí en el país. Vamos a esperar a ver si de repente llega incluso su proyector o sus computadoras. Me parece que el proyector sí se vende en una tienda física de la Ciudad de México, pero por ejemplo sus televisiones que tiene allá en China, no sabemos qué variedad vaya a llegar aquí a México, pero por lo que se ve, Xiaomi está bastante interesada en el país. Pero bueno, pasemos a una noticia más internacional para las personas que no son de México. Volvemos a hablar de Apple, y es que ha regresado al puesto número 1 como la empresa más valiosa del mundo. Esto de acuerdo a la CNBC, y es que finalmente las acciones de Apple han vuelto a subir, aunque no demasiado, un 0.03%, pero eso fue suficiente para que cerrara el día con un valor de 821.500 millones de dólares, una cifra impresionante, porque recordemos que en diciembre Apple cayó y de hecho fue rebasada por Amazon y Microsoft como las empresas más valiosas. Entonces por eso decimos que ha vuelto al primer puesto. Vamos a ver cuánto tiempo logra mantenerse ahí, porque definitivamente sus competidores están bastante cerca. Está muy disputado este puesto. Vamos a ver, todo dependerá de las decisiones futuras de todas estas empresas. Apple por el momento parecía que estaba viviendo una crisis donde ya no se vendían mucho sus dispositivos. Algunos creen que esta crisis continúa, pero vamos a ver en qué para todo esto. Por cierto, también ya que estamos hablando de Apple, ya lanzó una actualización para iOS corrigiendo el problema de FaceTime que te permitía espiar prácticamente a otras personas. Así que ya puedes descargar esa actualización. Se trata específicamente de la versión 12.1.4, y además, según un informe de Reuters, Apple va a compensar al adolescente que descubrió por primera vez este error. Entonces parece que Apple quiere quedar bien con todos, ya corrigiendo el problema, dándole su compensación a quien descubrió el error. Vamos a ver si hace lo mismo con el error que te conté ayer en Mac, que te permite descifrar todas las contraseñas almacenadas de forma rápida y sencilla. Seguramente quien descubrió el problema estará esperando su recompensa.
Pasemos entonces a la siguiente noticia. El día de ayer se presentaron los nuevos Moto G7. Muchos de ustedes me estaban pidiendo ya la noticia el día de ayer. Lamentablemente la presentación sucedió un poco después de que estaba terminando de exportar ya el recuento para empezarlo a subir y que ustedes lo pudieran disfrutar a tiempo. Así que en este día te contaremos todas las características que trae esta nueva familia, porque integra a 4 dispositivos diferentes. Tenemos el dispositivo normal, el Motorola Moto G7. Después tenemos al Moto G7 Plus y también tenemos G7 Play y G7 Power. Déjame contarte especificaciones y detalles de cada uno de estos modelos. Comencemos a hablar del modelo básico. Se trata del Moto G7 Play, que curiosamente el nombre nos indicaría algo como de que está enfocado a gamers o algo por el estilo, pero no. Sabes que Motorola usa el Play más o menos como otras marcas usan Lite. Es como una edición más recortada, más accesible. Así que este dispositivo cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas IPS con resolución HD+. Además tiene como procesador al Snapdragon 632, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Le puedes poner micro SD de 512. En cuanto a la cámara, tiene una cámara principal de 13 megapíxeles y para selfies de 8, batería de 3000 mAh, viene con Android Pie, además de que viene con el puerto USB tipo C. Como te das cuenta, este dispositivo solo tiene una cámara, pero se dice que a través de software sí eres capaz de lograr efectos tipo retrato. Habrá que probarlo ya en vivo y en directo. Por supuesto, aquí te lo tendremos en algún momento. El precio presentado en Europa es de 149 euros para que te sirva de referencia en otros países. En México, el precio oficial es de 4,999 pesos, 5,000. El siguiente dispositivo de esta familia es el Moto G7 Power, que como su nombre lo indica, está muy enfocado a la batería. Tiene una pantalla de 6.2 pulgadas IPS también con resolución HD+. Además, el procesador es el mismo del Play, el Snapdragon 632, pero en este caso tiene 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, con una cámara simple de 12 megapíxeles y para selfies de 8. La batería 5000 mAh con carga rápida y también viene con Android Pie, USB tipo C. El precio en Europa 209 euros, el precio en México 5,599 pesos. Ahora vamos al siguiente, que es el G7 normal, que se supone el G básico necesita tener un mejor equilibrio entre buenas especificaciones y buen precio, así que en teoría es el más equilibrado. En este caso tiene pantalla de 6.2 pulgadas también, pero la resolución sube a Full HD+. Además tiene también el mismo procesador Snapdragon 632, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, pero tiene cámara doble, en este caso de 12 y 5 megapíxeles y para selfies de 8. Su batería es de 3000 mAh, al igual que el Play, pero en este caso sí tiene carga rápida. También viene con Android Pie, USB tipo C. El precio en Europa 249 euros, precio en México 6,599 pesos. Y finalmente vámonos al modelo Plus. El G7 Plus es como que el más top de toda esta gama, porque es el único que incorpora un procesador más poderoso. Todos los demás comparten el mismo procesador, aunque con diferente RAM y almacenamiento. En este caso la pantalla se mantiene del mismo tamaño, 6.2 pulgadas, Full HD+, IPS, procesador Snapdragon 636, viene con 4 GB de RAM, además de 64 GB de almacenamiento, cámara doble de 16 y 5 megapíxeles, capaz de grabar a cámara lenta a 240 fotogramas por segundo, y la cámara de selfies es de 12 megapíxeles. En este caso su batería también es de 3000 mAh, pero con una carga más rápida todavía, además de venir con Android Pie, USB tipo C, y el precio en Europa es de 299 euros, en México 7,599 pesos. Así que ahí tienes toda esta gran familia de Motorola, que se puso a rellenar también el mercado con varios dispositivos para que tú puedas escoger. En este caso, por supuesto, como ya te dije, el G7 se supone será el más equilibrado de todos ellos, con doble cámara, con buena RAM, con un procesador, digamos, bueno. Habría que probarlo ya en la práctica, pero por supuesto, debes permanecer por aquí en el canal si quieres ver unboxing, review y todo lo que quieras de estos dispositivos que te acabo de mencionar, porque próximamente los tendremos por aquí. Y ya que estamos de lleno con smartphones, vamos a hablar de Vivo, una marca que
que no tiene demasiada presencia global, pero que definitivamente da mucho de qué hablar. Y es que ya hace tiempo te conté de su smartphone con una cámara que sobresalía de repente y después se volvía a esconder, un dispositivo bastante atractivo. Y en este caso quiere presentar algo que va más allá, porque esta nueva cámara frontal que se esconde y se muestra tendrá resolución de 32 megapíxeles. Se trata del modelo V15 Pro, pero todavía no es presentado, solamente mostraron un video teaser en sus redes sociales para crear un poco más de expectativa y curiosamente van a presentar este dispositivo el mismo día que se presenta el Galaxy S10, entonces será para ellos, creo yo, muy difícil llamar tanta atención justo el mismo día que se presentan los nuevos dispositivos de Samsung, pero son estrategias que ellos han tomado y como te digo, ya que no es una marca muy internacional, la presentación será en la India, ya que prácticamente solo tienen presencia ahí y en China. Y vámonos a la última noticia, novedades en Instagram y Facebook. Déjame contarte primero de Instagram, porque como sabes, hace bastante tiempo ya se presentó su plataforma de videos IGTV, que nadie usa en la actualidad, al menos que yo sepa. Son muy pocos usuarios los que están activos por ahí en esa plataforma de videos, que en un principio se lanzó como para tratar de competir con YouTube. No pudieron definitivamente, pero Instagram no se rinde y parece que ahora te va a empezar a mostrar estos videos de IGTV en tu feed principal de Instagram. Así que ahora, además de ver fotos y videos tradicionales de Instagram, ahora también te van a salir de repente algunos videos que se suben a IGTV, así que están en formato vertical, rompiendo un poquito con el esquema tradicional de Instagram de tener fotos un poquito más cuadradas o todo más estético. Así que vamos a ver cómo reaccionan los usuarios. ¿Qué te parece si tú participas en la encuesta y me dices si estás de acuerdo o no con que IGTV esté integrado en Instagram ahora en el feed principal? Y ya que estamos hablando de novedades, ahora vamos a hablar de Facebook, que hace tiempo te conté estaba trabajando en una aplicación enfocada a adolescentes llamada LOL. Resulta que según un reporte han dejado ya de trabajar en ese proyecto, cerraron esa división, dijeron vamos a renovarnos nuevamente, pero parece que ahora lo que quieren es esforzarse en incorporar novedades en la aplicación Messenger Kids. Parece que dijeron ya perdimos a esta generación de adolescentes, vamos a enfocarnos ahora en los niños. No se trata de una aplicación nueva, si no sabías, Messenger Kids ya lleva en el mercado de aplicaciones desde hace muchísimo tiempo, pero la novedad es que Facebook va a enfocar más sus esfuerzos en desarrollar nuevas funciones en esa aplicación para tratar de enganchar a los niños desde pequeñitos, cosa que no es muy sana. Si eres un padre de familia, por favor no lo dejes ahí usando el celular o la tablet por horas y horas, pero bueno, esas han sido las noticias de este día. Espero que te hayan gustado. Ya sabes que si te gustó el video puedes indicarlo, porque nos vemos la próxima.